de cada uno de nosotros son importantes para nuestro pastor, para el pastor Edwin, para también hermano César, para que sigan en ese desarrollo espiritual y sigan levantándose como edificadores, tanto aquí en el país como en los lugares que el Señor puede abrir puertas de bendición para que ellos también bendigan a otros hermanos en diferentes lugares. Así que hermanos, esta noche vamos a orar y vamos a meditar también en la palabra, ahí en cuanto a la serie que hemos estado desarrollando desde hace algunos miércoles referente a edificar, ¿verdad? Y a los edificadores. Ahí vamos a continuar. Así que nos ponemos de acuerdo para poder orar esta noche. Padre, gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu paciencia en cada uno de nosotros. Padre, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Obra en cada uno de nosotros. Cumple tu propósito. Cumple tu llamamiento. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros. Seas tú, Señor, edificando por medio de tu palabra. Seas tú también exhortando para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos desarrollarnos, para que podamos ser de bendición a otros, que podemos ser de bendición a nuestros hermanos, a nuestro pastor, a los vecinos, a los amigos, a las personas que te necesitan. Obra en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Padre. Sin ti nada podemos hacer. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y clamamos en esta noche también que seas tú obrando, Señor, en la vida de nuestros hermanos, en nuestros cuerpos. Cualquier estorbo de salud sea quitado, seamos vivificados, seamos sanados, seamos restaurados en el nombre de Jesús, porque creemos en tu palabra, creemos que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su llaga hemos sido sanados y hemos recibido sanidad divina, salud divina. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas. Trae libertad, trae paz a cada uno de nosotros. Trae, Señor, ese consuelo a los hermanos que están necesitando. Obra en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, de ya te damos las gracias y te damos la gloria, porque tú obras esta noche en nuestra vida, porque tú nos ayudas a desarrollarnos. Tú nos ayudas, Señor, a poder crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, a manera de introducción, una pequeña reflexión rápidamente, una pequeña reflexión a manera de introducción. Ahí donde están cada uno, reflexionemos cada uno de nosotros de todo este tiempo que tenemos de estar aquí en la iglesia, qué hemos hecho nosotros por los demás hermanos que están aquí en la congregación. Reflexionemos. Y eso es un ejercicio nada más que reflexionar. ¿Qué he hecho por mi hermano? Por lo menos ahí está el hermano Francisco Medina con el hermano Daniel, ¿verdad? Ahí están a la par. Entonces de repente quédense viendo y ahí, ¿qué he hecho yo por mi hermano Francisco? Hermano Francisco, ¿qué he hecho yo por mi hermano Daniel en todos estos últimos meses? ¿Verdad? Y así las hermanas que están allá juntitas y cada uno. Y acuérdense de otro miembro de la congregación e incluyan también a nuestro pastor. Bueno, ¿y qué hemos hecho por nuestro pastor? Y ahí me incluyo yo, ¿qué he hecho por mi pastor en estos últimos meses? ¿Qué he hecho por mis hermanos? Esa es una breve reflexión. Imagínense, y si eso también lo trasladamos más allá, ¿qué he hecho por mis familiares? Y me estoy refiriendo en el ambiente espiritual. ¿Qué he hecho por mis vecinos? ¿Qué he hecho por mis amigos? ¿Qué he hecho por mis compañeros de trabajo? Si reflexionamos en eso, creo que todos estaríamos ahí en deuda y diciéndole, Padre, perdónanos, porque no he hecho todo lo que debería de hacer por mis hermanos, por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros. No sé tanto de todos ustedes cuántos recuerdan alguna profesora, algún profesor, algún amigo, alguna amiga de años que nos bendijo. Ya hace años, por ahí tengo yo en mente el recuerdo siempre de una persona, de un buen amigo que estuvo pendiente y fue de mucha bendición. Y él no era creyente, pero ahí estuvo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Por lo menos estar orando, intercediendo para que este amigo venga al conocimiento de Cristo. De vez en cuando estarme comunicando con él y seguirlo evangelizando, ya que no puedo aquí cerca hacerlo porque él está fuera del país, pero tengo esa responsabilidad y todos tenemos esa responsabilidad también con cada una de las personas que han sido de bendición y también para el resto de personas que nos rodean. Entonces esa es una breve reflexión en cuanto a introducción, pero el tema de esta noche es sobre edificados para edificar. Sobre edificados para edificar. Y en cuanto también a la introducción, bien sencillo, ¿cuál es el requisito para dar? ¿Cuál es el requisito o la condición para poder dar? El requisito para poder dar es poder tener.
puede tener. Claro, es una cuestión también de fe, porque puedo tener mucho, puedo tener más o menos, o puedo tener poquito. Pero aún en ese poquito que tengo, si camino en fe y camino bajo la guianza de Dios, puedo bendecir a otra persona con lo que tengo. Pero tengo que tener algo para poder darlo, porque si no tengo nada, ¿qué voy a dar? Si no tengo nada. Entonces, desde ahí el fundamento del tema de esta noche, sobre edificados para edificar. Para poder dar, primero tengo que estar yo bien espiritualmente. Yo tengo que estar sobreedificado para poder dar a los otros. Porque si yo no estoy bien en cuanto a mi condición también espiritual, o no estoy caminando en fe, no estoy caminando en el temor de Dios, no estoy reaccionando en cuanto a que he fallado y le pido perdón a Dios, no voy a tener nada para dar. Y hay mucha necesidad en el mundo. ¿Cuántas personas que conocemos cada uno de nosotros están pasando necesidades bien complejas? Y me estoy refiriendo a necesidades de opresión, falta de libertad, necesidades también esas personas que de repente están en condiciones bastante complejas, ya sea familiares, ya sea de otro tipo por enfermedad, problemas económicos, problemas de diferente tipo. Pero qué bendición entonces que nosotros podemos llegar a esas personas y podernos bendecir. Podemos ser luz para esas personas. Ellos se pueden sentir bien cuando nosotros estamos cerca de ellos. Ellos se pueden sentir bien cuando nosotros los ministramos, cuando nosotros les compartimos una palabra. Entonces, por eso es necesario que el requisito para poder dar es primero tener. Tengo que tener algo para poder dar. Si no tengo nada, no puedo dar nada. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Ese crecimiento espiritual. Por eso el tema sobre edificados. ¿Para qué? Para poder edificar. Porque si yo no estoy sobre edificado, no voy a poder edificar, no me voy a poder levantar como ese edificador. Vamos a la palabra rápidamente entonces. Después de esta breve introducción, vamos a la palabra y ahí vamos a estar leyendo Colosenses. Por favor, los que tienen ahí su Biblia a la mano, vamos a leer en Colosenses 2, por favor. Colosenses 2. Y ahí vamos a leer algunos versículos base para esta meditación de la palabra esta noche. Colosenses 2, del 2 en adelante. Y vamos a leer unos 5 versículos. Colosenses 2, 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y Cristo. Para que sean consolados, ¿qué dice? Los corazones. Todos necesitamos ser consolados en algún momento en nuestro corazón. Hay muchas personas en el mundo, hermanos creyentes en Cristo, amigos que necesitan también ser consolados. Pero un verdadero consuelo, no vamos a ir y les vamos a dar un consejo que no está acorde a la palabra y que no tiene nada que ver con una persona que es edificadora. Tenemos que dar consejos que sean espirituales, que estén fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Imagínense el poder desear, el poder anhelar la sabiduría, pero la sabiduría que procede de Dios, porque nuestra propia sabiduría nos hace cometer errores. ¿Cuántos hemos cometido errores desde que tenemos ahí discernimiento en cuanto a las decisiones que hemos tomado en nuestra propia sabiduría? Y hemos fallado y nos ha ido mal. Pero Dios en su misericordia nos ha consolado, Dios en su misericordia nos ha levantado, Dios en su misericordia nos ha restaurado. Por eso la sabiduría que debemos de desear es la sabiduría que procede de Dios. Porque en esa sabiduría realmente vamos a encontrar paz, vamos a encontrar libertad, vamos a encontrar gozo. Y el conocimiento, dice, ¿conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de nuestro Padre Celestial. Cada uno, hermanos, de los que están aquí presentes, estoy seguro, cada uno de nosotros hemos experimentado parte del conocimiento de Dios. Claro, todavía no lo llegamos a conocer en esa perfección, estamos todavía en proceso
de transformación, en proceso de conocer más a Dios, pero lo hemos conocido cuando estamos en oración, lo hemos conocido cuando nos compenetramos con la palabra de Dios, lo hemos conocido cuando estamos en alabanza y oración, lo hemos conocido cuando estamos en todo momento en comunión con Él. Conocemos más de Dios, conocemos más del carácter de Dios, conocemos que Él es un Dios que nos ama, que Él es un Dios ayudador, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él tiene misericordia y se deleita en hacer misericordia. Entonces conocemos más de Dios en todo momento. Entonces tenemos que estar agradecidos de nuestro Padre Celestial, que aún nosotros en nuestra condición humana, que le fallamos, Él se deleita en hacer misericordia en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar agradecidos en ese sentido. Siguiente versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Un llamado también para sobreedificarnos y para edificar. ¿En quién tenemos que andar? Dice, en Cristo. No tengo que andar en mi propio pensamiento o en mi propio conocimiento. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo escucho, lo que me dicen. Si lo que me dicen está basado en la palabra de Dios, estamos bien. Pero si no está basado en la palabra de Dios, estamos mal. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuántos de los que están aquí hemos recibido al Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios, pero tenemos esa bendición. Lo hemos recibido a Él como nuestro Señor y Salvador. La insistencia acá de nuestro pastor, no solo como Salvador, sino que también como nuestro Señor, para poder estar bajo el señorío de Cristo en todo momento. 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oramos y le damos gracias. Entonces, ¿qué hemos sido? Sobreedificados. ¿En quién? En Cristo. Qué bendición de poder ser sobreedificados en Cristo. Confirmados en la fe. Y qué bendición entonces que podemos dar pasos de fe. Podemos estar estorbados de salud, enfermos, pero llega el vecino, llega la persona que necesita ayuda y oramos por ella. Y la persona nos dice, mire, gracias hermana, gracias hermano, porque cuando usted me impuso mano, sentí que se me quitó el dolor. Sentí, hermana, que se me disminuyó el dolor. Qué bendición entonces, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Pero ¿qué venimos estudiando? Que primero nosotros tenemos que ser sobreedificados. Tenemos que tener un nivel de tener algo espiritual. ¿Para qué? Para poder darlo. Si no tenemos ese nivel, no vamos a poder dar mucho o vamos a dar poco, o vamos a dar cosas que no son las correctas espiritualmente. Entonces primero tenemos que sobreedificarnos en ese sentido. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca, sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. También ahí hay un llamado para los que somos sobreedificados, tener cuidado con lo que recibimos, porque si de eso que recibimos no procede de Dios, vamos por mal camino, ¿verdad? Nos podemos desviar. Podemos, en vez de ser de bendición para las personas, ser de tropiezo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor quiere realmente que nos levantemos como ¿qué? Como edificadores, ¿verdad? Que nos levantemos como edificadores en todo momento. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Áreas específicas entonces de los sobreedificados. Primero, tener a Cristo en mi vida. A partir de que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Cristo mora en nuestros corazones. Entonces ese es el primer requisito, tener a Cristo en mi vida. Segundo, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos acá no hemos sido guiados por el Espíritu Santo de Dios? La gloria sea para el Señor, y en diferentes niveles que Él nos ministra a través del tiempo de la alabanza y oración. Él nos habla de diferentes formas. Algunos pueden dar testimonio, o en algún momento hemos dado testimonio también, escuchar la voz audible de Dios y estarnos en ese momento advirtiendo de una situación de peligro. Y el Señor hasta nos ha dado una palabra en ese momento, y nosotros al leer la palabra, creer la palabra, y el Señor nos ha guardado de la muerte. Entonces también es importante en ese sentido, ese punto número 2, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. No ser guiado por una persona, no ser guiado por mis propios conocimientos, sino que por el Espíritu Santo de Dios en todo momento. Tercero, caminar
en amor. Ese es otro punto bien importante. Y ese caminar en amor también tiene que ver con ceder los derechos que podemos tener. Qué bendición entonces para las personas que pueden desarrollar esa área también de caminar en amor, porque independientemente de las circunstancias, ellos siguen amando, siguen bendiciendo a las personas que le rodean. Puede ser que una persona se levante en contra de este hermano en el lugar de trabajo, en algún lugar, pero el hermano en ese momento está orando por esa persona. En ese momento él está intercediendo, él está diciendo: Padre, tú puedes hacer algo para que esta persona venga a tu conocimiento, que esta persona te conozca, que esta persona realmente pueda aceptarte como Señor y Salvador. Entonces estamos intercediendo por ella. Si ya la persona también no cede ante eso, Dios es el que se encarga, ¿verdad? El que se encarga y pelea nuestras batallas. Entonces, qué bendición poder caminar en amor en todo momento. Y 4, tener la mente ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Dice la palabra, tener la mente de Cristo. Y entonces ese es un compromiso bastante serio y complejo, porque de que la palabra nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo, nosotros nos quedamos ahí: tengo que tener la mente de Cristo, pero me quedo corto, porque no estoy caminando con la mente de Cristo como tendría que caminar en todo sentido, caminar en ese nivel de unción, caminar en ese nivel de fe, caminar en ese nivel de amor, ¿verdad?, que demostró Cristo para con todas las personas y aún para con sus enemigos. Es un nivel más grande. Entonces tenemos que recapacitar. Entonces, recordatorio: tener a Cristo en mi vida, ser guiado por el Espíritu Santo, caminar en amor y tener la mente de Cristo. 4 áreas que son importantes para nuestra vida espiritual, para que podamos sobreedificarnos para edificar. Vamos a leer otro versículo. Por favor, vamos a Hechos 20, 32. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que tiene poder para sobreedificarnos? Dice: la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder para podernos sobreedificar, para poder llegar nosotros a otro nivel, y estando en ese nivel poder dar en abundancia a las personas. Entonces experimentamos más de la presencia de Dios, experimentamos más del conocimiento de Dios por medio de su palabra. Y esa palabra que nos llena, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos sana, esa palabra que nos restaura, esa palabra también que nos ayuda a ser libre de cualquier maquinación del enemigo. Si me imagina, renunciamos: toda maquinación del enemigo en contra mía es anulada en el nombre de Jesús. Toda lengua que se levante en juicio en contra mía es condenada en el nombre de Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Porque el conocimiento de la palabra. Estamos mal, estamos enfermos, y como se nos ha enseñado aquí también en esta congregación y por medio del centro de entrenamiento ministerial también, ya lo vivimos en la situación de la pandemia también, que no podían los hermanos visitarse de casa en casa, ¿verdad? Había prohibición de movilizarse. ¿Quiénes tenían necesidad de orar? Ahí mismo, el grupo familiar, o de repente uno solo, imponerse manos en el nombre de Jesús. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Y como establece en este versículo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Entonces, qué bendición que la palabra de Dios también, esa palabra de gracia de Dios, nos puede sobreedificar y llevar a otro nivel de su presencia. Entonces, tenemos que anhelar esa área también. Entonces, parte importante también es, hermanos, el desarrollo personal y el desarrollo colectivo. ¿Qué tanto he crecido? Imagínense los niños, los papás que están ahí pendientes de sus hijos y en ese proceso de crecimiento, desde que nacen y de repente ponen un lugar en la pared o en algún lugar, una reglita para ir midiendo al niño si realmente va creciendo como tiene que crecer. O si tiene, o donde el doctor dice: fíjate, veo que a mi hijo le falta crecimiento. ¿Y usted qué dice, doctor? Y empieza el doctor a revisarlo y el doctor le dice: sí, fíjate que todavía para la edad que tiene tendría que tener ya más estatura. Ahorita vamos a ver qué hacemos con eso que está sucediendo para que crezca. Entonces, en ese sentido, si nosotros también nos pusiéramos
una medida. ¿Hasta qué medida he llegado a mi desarrollo espiritual en Cristo Jesús? Desde que nacimos de nuevo. Si nos ponemos a reflexionar en eso, bueno, yo nací allá por el año 90, dicen unos 95, 98, otros el 2000, otros el 2010, que nacieron de nuevo. Y si nos pusiéramos ahí una medida de que cuánto nos hemos desarrollado también espiritualmente para poder edificar a otros, también estaríamos, me falta todavía, me falta en esa medida, me quedo corto, porque no estoy en la medida que tenía que tener, esa medida del varón perfecto, ¿verdad? De la mujer perfecta también en Cristo Jesús. Entonces también en eso tenemos que reaccionar. ¿Cómo está nuestro desarrollo espiritual en todas las áreas? Que quedamos en deuda con nuestro Señor Jesucristo. Cuando recordamos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos la palabra, que cómo Cristo sufrió por nosotros, entregó su vida por nosotros, todo lo que sufrió y todo lo que padeció, realmente eso nos tiene que mover a reflexionar qué estoy haciendo yo para la obra del Señor. Entonces, primera área, el desarrollo personal. Siguiente área, el desarrollo colectivo. ¿Qué estamos haciendo también en ese desarrollo colectivo para poder edificar dentro de la iglesia, pero también para poder edificar allá afuera? Por ejemplo, evangelismo podría decir, los hermanos de evangelismo han venido con un desarrollo en ese sentido, sobre edificándose para poder edificar a otros, con el tema de evangelizar a las personas, el de poder caminar en amor y proporcionarles alimentación. Pero ellos mismos podían poner una medida, pero nos hemos quedado cortos, porque hace falta todavía llegar a más personas con más amor, por ejemplo. Y así cada uno de los ministerios, por ejemplo, de bienvenida, tendríamos que reflexionar, realmente como miembro del ministerio de bienvenida, y ya hablando de que estoy sobreedificado, ¿cómo he edificado yo a los demás miembros de la congregación realmente? Con mi saludo, ¿cómo lo he edificado? Que he visto las hermanas, han visto tal vez a otra hermana que está ahí, se ve diferente, que tal vez anda cargada con una situación y se le han acercado, ¿verdad? Para poder animarla, para poder compartir una palabra, para poder orar con ella. Y así en cada uno de los ministerios tendríamos que reflexionar cómo está ese desarrollo también colectivo como congregación, para que podamos crecer espiritualmente. Nos gozamos, y yo, he felicitado a los jóvenes que están acá, adolescentes, a los que he podido, hoy que se han incorporado al ministerio de alabanza. Qué bendición que hemos tenido también, porque ellos han sido sobreedificados y están en proceso de ser sobreedificados. ¿Para qué? Para edificar a otros, para bendecirnos a nosotros. Porque imaginen esos tiempos que tenemos aquí con los hermanos de alabanza y de oración, que tal como recibimos allá en el seminario que fuimos el año pasado, si se recuerdan, y que hablaban de preparar la entrega a las próximas generaciones. Y hablaban también en la enseñanza que nos dieron los hermanos allá en ese seminario, que tenía que haber participación de todos los hermanos aquí en la congregación. A partir de eso, el pastor fue que decidió y que puso también al niño que toca aquí la batería, para que hubieran de todas las edades y todo lo demás. Así que ustedes ya lo conocen, quién es el niño que también toca ahí la batería, para que haya ahí representación de todas las edades también. Entonces es importante, hermanos, es importante en ese sentido, que nos levantemos como realmente edificadores, pero primero ser sobreedificados. Qué bendición que nuestros niños también, nuestros jóvenes y hermanos de otras edades están levantándose como sobreedificadores. Fortalecimiento, otra área importante, hermanos, en este tema es el fortalecimiento de la relación con Dios. ¿Cómo estamos con ese fortalecimiento de la relación con Dios? Ya tenemos espacios con los diferentes hermanos de comunión, de repente se reúnen las hermanas, se reúnen los hermanos y pueden interactuar, pueden tener esos espacios de convivio y compartir en amor cada uno de los hermanos y cada una de las hermanas. Eso va generando una relación diferente. Me acuerdo que ya hace bastantes años en el local de allá abajo, ahí nos conocimos un grupo que todavía aquí estamos en iglesia, que teníamos las reuniones, las hermanas se reunían juntas e iban ahí estudiando la palabra, y los hombres también, y estábamos por niveles, desde que los que íbamos llegando, que empezábamos desde la lección 1, y después no sé ya si se acuerdan el hermano, tal vez hermano Filadelfo, entre otros hermanos, que creo que había como una lección 200, creo yo, de todo lo que habían avanzado los hermanos que ya tenían más tiempo en la congregación. Pero lo que me quiero referir es que también ahí fuimos sobreedificados también con la palabra de Dios. Pero también como fuimos sobreedificados,
que compartíamos, convivíamos con los hermanos, compartían nuestra experiencia. Llegaba un hermano que estaba cargado con una situación y orábamos en grupo por ese hermano, ¿verdad? Dábamos testimonio también de lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. ¿Y a qué nos ayudaba eso? Aumentar nuestra fe, importante para nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, en ese mismo camino tenemos que ir. Fortalecimiento de la relación con Dios. Así como nos hemos relacionado con los hermanos, tenemos que relacionarnos con nuestro Padre Celestial, pidiéndole la guianza, estando en oración, leyendo su palabra, poder anhelar más de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Y siguiente punto, modelar ¿a quién? A Cristo. No dice que voy a modelar a un hombre, que voy a modelar a una mujer. No, la palabra dice que voy a modelar a Cristo. Mi modelo tiene que ser Cristo en todo momento. Entonces tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo hizo, cómo anduvo, cómo Él caminó en amor, cómo Él caminó en misericordia, cómo Él convivió y le gustaba convivir, ¿verdad?, con diferentes personas. Entonces ese modelo es el que tenemos que tomar nosotros para seguir creciendo y siendo sobreedificados. Y punto importante, hermanos, priorizar la obra de Dios. Por allá en un lugar en que estamos, que también estamos participando, yo de repente molesto cuando me dicen, fíjate que ahorita no puedo o no voy a poder por tal cosa. O sea que está priorizando otra cosa antes del Señor. Le digo yo, en la confianza a esos hermanos, en la confianza que tenemos, ya ellos ya les da risa, ¿verdad? Y reaccionan, porque tenemos que sacar fuerzas de donde no tenemos que apoyar en diferentes áreas para que sea fortalecido el reino. En este momento que aquí estamos predicando también la palabra, allá se está predicando la palabra en la academia de policía, donde el pastor asiste también. Y ahí hay un grupo de pastores que están apoyando ese proceso. Pero para que se dé ese culto ahorita que está realizando en la noche, tenemos que estar pendientes, tiene que haber todo un proceso administrativo, todo un proceso logístico, todo un proceso de coordinación, que si de repente un pastor tiene algún inconveniente, ahí está el otro pastor disponible, los hermanos del ministerio de alabanza ahí dispuestos a todo. Esta semana, por ejemplo, yo estuve, y como somos hermanos en Cristo, yo agarro confianza con los hermanos acá, y como sé quiénes son los que conocen de los instrumentos, yo no conozco de instrumentos ni nada de eso. Ahí le estaba preguntando al hermano Miguel en la semana, al hermano Daniel Núñez, mire, los hermanos necesitan allá un par de tal cosa, mire, ¿dónde lo podemos conseguir? Y los hermanos inmediatamente respondiéndome. ¿Por qué? Porque había una necesidad para poder seguir con el trabajo del reino del Señor. Entonces, qué bendición que aunque los hermanos probablemente no conocen directamente al hermano que iba a estar necesitando ese equipo allá en el ministerio de alabanza, pero ayudaron a ese ministerio. Entonces, en ese sentir tenemos que estar. Y finalmente, hermanos, en este punto, morir a uno mismo, porque si nos dejamos llevar por lo que nosotros queremos, lo que yo siento, lo que yo deseo, y no priorizo lo del reino de Dios, ahí realmente no estoy creciendo espiritualmente, no me estoy levantando como sobreedificador para poder edificar. Si en algún momento algo me está frenando, por ejemplo, para poder seguir en el servicio a Dios, para poder seguir orando, para poder seguir bendiciendo, para poder estar trabajando en un ministerio en particular o agregarme a otros ministerios, eso me está deteniendo también en mi vida espiritual. Entonces tengo que morir a mí mismo y renunciar a cualquier otra cosa que me puede estar estorbando. Qué bendición entonces que las personas podamos desarrollar ese nivel que está establecido en la palabra, ¿verdad? Que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí dice, claro, sobre todas las cosas. Y después vamos con el amor a la familia y vamos con todo lo demás. Entonces, qué importante que yo pueda renunciar. No, es que yo no voy a estar priorizando aquí cuestiones de otro tipo, cuestiones de mis emociones, de lo que yo quiero, de lo que yo siento, qué pobrecito yo. No, voy a estar priorizando el reino de Dios, porque eso va a ser de bendición para mi vida, porque el reino de Dios va a ser de bendición para mis hermanos, y no es que yo me sienta bien o yo quiera sentirme bien, lo que tengo que priorizar es el reino de Dios en todo momento. Entonces renunciar hasta mis derechos, en algún momento se podía renunciar a derechos, se podía renunciar hasta poder en algún momento comentar alguna situación que mejor me quedo calladito y no la comento, porque eso no va a edificar
a mis hermanos, sino que les va a generar estar ahí con la inquietud. ¿Y cómo va a salir mi hermano con esto? ¿Y cómo va a salir mi hermana con esto? ¿Y qué problema más grande el que se ha levantado? Y entonces eso nos distrae. Nos distrae de lo verdaderamente prioritario que es Dios. Lo verdaderamente prioritario que es el reino de Dios. Entonces, qué bendición que los hermanos y hermanas caminan también, se hacen morir a ellos mismos, ¿verdad? Es una responsabilidad que tenemos, hacernos morir a todo lo demás, porque todo lo demás queda a un lado, comparado con trabajar para el reino de Dios, para poder levantar a otros y para poder edificar en todo momento. Entonces, hermanos, leíamos ahí específicamente esos puntos: el desarrollo personal y colectivo de la congregación, fortalecimiento de la relación con Dios, así como nos fortalecemos en relaciones en otras áreas con nuestros hermanos, modelar a Cristo y también morir a uno mismo. Y hablábamos también de priorizar. ¿El qué íbamos a priorizar? La obra de Dios en todo momento, la obra de Dios. Vamos a un par de versículos ya para ir avanzando y casi unos minutos finalizando. Vamos a leer par de versículos más. Segunda epístola de Pedro 1, del 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Nos va llevando, ¿verdad? Nos va llevando poco a poco la palabra hasta un nivel de llegar ¿a dónde? Al amor, ¿verdad? Habla del afecto, de afecto fraternal, hasta llegar al nivel de amor. Pero primero viene diciendo que la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, paciencia, piedad, hasta llegar a ese nivel de amor. Qué importante entonces para sobreedificarnos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es claro la palabra, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidó la purificación de sus antiguos pecados, lo olvidó. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea que al final el poder ser sobreedificado nos lleva ¿a qué? A mantenernos firmes y no caer jamás. Porque podemos estar en un nivel espiritual, pero si empezamos a ceder, que no morimos a nosotros mismos, nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, nos estamos dejando llevar por otras cosas que no son la palabra de Dios, ¿cuál es el riesgo? Que vamos a caer. Pero si por lo contrario caminamos en cada una de esas áreas de la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, hasta el afecto fraternal, hasta el amor, vamos a permanecer en Cristo Jesús. Entonces la palabra es clara en ese sentido para poder permanecer. Porque de esta manera, 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una recompensa grande, hermanos, que tenemos que estar orando siempre, estar anhelando la presencia de Dios, estar anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, cumple tu propósito en mi vida, cumple tu llamamiento, ayúdame a mis hermanos y a mí, a mi familia, a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es parte de la oración que tendríamos que estar haciendo en todo momento de nuestra vida espiritual. Entonces, importante, hermanos, que reflexionemos en ese sentido. Vamos a leer un par de versículos más para ir llegando a la parte final.
Primera carta a los Corintios 3:9, 10 y 14. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos? Dice la palabra. Colaboradores de Dios. Entonces, como colaboradores de Dios tenemos que tener un nivel para poder ser buenos colaboradores de Dios, estar sobreedificados, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué dice la palabra? Padre, de tu plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Qué bendición para nuestras vidas. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica también, ¿verdad? Somos sobreedificados, podemos edificar y también podemos sobreedificar para los que ya están edificados. Entonces tenemos una responsabilidad bien grande de levantarnos como edificadores, pero también como sobreedificadores para el crecimiento de nuestros hermanos, para el crecimiento de las demás personas. Y leíamos el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Esa es la principal piedra del ángulo y fundamento, nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos creciendo, para que sigamos siendo sobreedificados en todo momento. Y vamos a los últimos versículos. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios. Estamos en otro nivel. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él tenemos que estar fundamentados, en el Señor Jesucristo, no en nadie más. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo ese edificio. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? En quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces, hermanos, si nosotros somos sobreedificados, vamos a estar en ese nivel de poder edificar también a los otros. Y esos que reciben también la edificación pueden crecer espiritualmente siendo sobreedificados para edificar a los que lo necesitan también. Recordemos que hay un montón de gente que necesita ser edificada en todo lugar, en todo momento. Entonces tenemos una responsabilidad espiritual en ese sentido. Y vamos a la conclusión de esta enseñanza en Efesios 4:26. Efesios 4:26 en adelante. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un llamado ahí del Señor. Ni deis lugar al diablo. El enemigo anda, como dice la palabra, como león rugiente, viendo a quién devorar. A los creyentes, ¿quién nos quiere robar? La salvación, nos quiere robar la paz, nos quiere robar la libertad, nos quiere robar el gozo. Entonces tenemos que estar atentos a todo lo contrario, estar firmes, permanecer en el Señor, ser aumentada nuestra fe por medio de la palabra, por medio de la comunión con Dios, por medio de las relaciones entre nuestros hermanos y relaciones de amor realmente, ¿verdad? No de conflicto ni nada por el estilo. Estamos llamados ¿a qué? A orar, a interceder los unos por los otros. Si vemos a nuestro hermano que está teniendo un problema, a nuestra hermana, nuestra obligación es poder interceder por esta hermana, poder interceder por este hermano, para que sea levantado, para que sea restaurado. Y en lo que podamos ayudarle, ayudémosle como parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. El que especifica ahí, ¿verdad? Vamos al 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que, hermanos, cuando escuchemos que alguien no está caminando conforme a esto, también hay que orar por esa persona para que sea restaurada. Y en algún momento también no dar lugar, ¿verdad?, a que eso se siga promoviendo,
porque si no, estamos cayendo en la trampa del enemigo y para nada estamos edificando. Tenemos que tener cuidado. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué bendición para nuestras vidas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay un llamado. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No dice que nos levantemos contra el hermano, que nos levantemos contra la hermana, que estemos juntándonos para generar opresión sobre una persona, que estemos generando también divisiones. Todo lo contrario, aquí dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, caminar en misericordia, porque nuestro Padre Celestial, que dice la palabra, Él se deleita en hacer misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana, su misericordia es para siempre. Su palabra dice que Él ha engrandecido su misericordia como la distancia del cielo sobre la tierra. Y entonces aquí hay un llamado antes a ser benignos unos con otros, misericordiosos, dice la palabra, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bendición. Entonces, hermanos, en conclusión, para edificar primero debemos de estar sobre edificados. ¿Para qué? Para que tengamos que dar. Con eso iniciamos esta noche, hablando que si yo quiero dar algo a alguien, tengo que tener que dar. Entonces, en el ambiente espiritual, tengo que estar sobre edificado espiritualmente. ¿Para qué? Para poder tener que dar a los demás hermanos. Poder dar amor, poder dar misericordia, poder compartir en todo sentido también a mis hermanos. Llevar una palabra de bendición. En algún momento hemos reflexionado, mire hermano, comentábamos en algún momento de que no, de repente es bien complicado un hermano que llega a visitar a otro hermano que esté enfermo en su casa o que esté enfermo en el hospital, y entonces el hermano o la hermana le dice, mire hermano, si está complicada esta situación suya de salud, ¿verdad? Está crítico esto, y fíjese que allá un vecino de esto, que así como tiene usted, estaba un poquito menos que enfermo de usted y se murió hace 3 meses, ¿va? O sea, gran alivio que le está dando, qué gran alivio que le está dando a esta persona. Entonces, no, nuestra condición tiene que ser espiritual. Fíjese que había un hermano que es igual que usted. Solo, ¿usted cuántos años tiene que necesita ese trabajo? Fíjese que ya llevo 2 años que necesito ese trabajo. No, fíjese que hay una persona que tiene 8 años esperando ese trabajo, ¿va? ¿Qué ánimo le estamos dando? No, tenemos que animarlo a esa persona a que en Cristo Jesús se pueden cambiar las cosas. Que Cristo de la noche a la mañana puede abrir una puerta de bendición, una puerta laboral, una puerta económica, que Él puede también levantar y sanar. Él puede dar vida a los muertos, así como resucitó a Lázaro. Entonces tenemos que levantarnos estar sobre edificados para poder edificar. Y los que ya están edificados se van a sobreedificar. Y los que necesitan ser edificados van a ser edificados en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ese es el llamamiento en esta hora, con este tema que hemos desarrollado esta noche, en cuanto a la palabra, sobreedificados para poder edificar. Entonces, el anhelo es tener más, tener más, tener más. Pero tener más ¿qué? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la guianza de Dios, el amor de Dios, para que también podamos compartir eso con todas las personas que nos rodean y que seamos de bendición para las personas, que cuando las personas también estén junto a nosotros se sientan bien, viene el hermano, ¿verdad? Y el hermano ya nos va a dar una palabra, el hermano o la hermana ya me va a dar una palabra de consuelo, la hermana ya me va a dar un abrazo, y que bien me siento que mi hermana se acerca a mí y me saluda y me pregunta cómo estoy, o me pregunta cómo está la familia, y mi hermana me bendice. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, ser bendecidos los unos con los otros, las hermanas con las hermanas, los hermanos con los hermanos, porque estamos en una familia en Cristo Jesús, que tenemos que permanecer y crecer para ser edificados. Hermanos, oramos y nos despedimos. Padre, gracias.
Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias por tu amor por cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que no somos merecedores de todo tu amor. No somos merecedores de tu paciencia. Pero, Padre, gracias porque tú te deleitas en hacer misericordia en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de reunirnos con nuestros hermanos y hermanas para glorificar tu nombre. Padre, gracias porque tú hablas a nuestra vida para que podamos crecer espiritualmente, para poder ser sobreedificados, para poder levantarnos como edificadores. Padre, te pedimos que seas tú que te sigas glorificando en nuestras vidas, que sea tu propósito, Padre, el que se cumpla en nosotros, no nuestro propósito, porque nosotros nos quedamos cortos, Padre, en cuanto a lo que queremos. Tú sabes, Señor, lo mejor para nuestras vidas. Tú sabes, Señor, esas bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser guardados del engaño y las trampas del enemigo. Ayúdanos a ser guardados de nuestras propias concupiscencias. Fortalécenos, Padre, guíanos, establécenos, afírmanos, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos, Padre, por un desarrollo espiritual, personal y colectivo en esta congregación, que podamos tener mejores tiempos, Señor, de tu presencia, que podamos, Señor, experimentar la unción, que podamos crecer espiritualmente para poder ir y edificar a otros, para poder sobreedificar donde sea necesario, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pedimos también que seas tú que sigas bendiciendo a nuestro pastor Alberto Cornejo, el pastor Edwin Rivera, hermano César, Señor, en el lugar que están, que sigan siendo bendecidos, Señor, que seas tú también obrando en su vida para sobreedificarlos y que ellos se levanten a otro nivel de poder edificar, Señor, a los demás. Padre, glorifícate, Señor, tráelos de regreso con bien, Señor, y que podamos, Señor, también recibir esas enseñanzas en esta congregación que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y te pedimos, Padre, que escuches las oraciones de tu pueblo en este lugar. Tú sabes las necesidades que tiene cada hermano que tenemos cada uno. Responde, Padre, no te tardes. Obra nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos de la muerte, guárdanos de accidentes, guárdanos de enfermedades, vivifícanos, levántanos, Señor. Obra en la vida de cada uno de nosotros. Libértanos de todo enemigo, de todo hombre perverso, de toda mujer perversa. Protege a los niños de esta congregación, Señor. Guárdalos en todo momento en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, también en esta hora te damos las gracias por tu provisión económica. Gracias por los salarios que recibimos. Gracias, Señor, por las diferentes formas que tú nos das, Señor, provisión económica, nos das alimento. Gracias, Padre, porque tú obras. Y Padre, te entregamos en esta noche nuestras diezmos y ofrendas, reconociendo que todo es tuyo, reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a ti. Gracias por esa provisión. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de nosotros. Y gracias porque tú nos ayudas a seguir adelante y poder vivir anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo y estar preparados para encontrarnos con Él. Padre, gracias. A ti sea la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.